20 expertos fallaron en la feria de Cáceres. Mi tío torero dijo: «Esto no puede quedar así». Era un día vibrante en la feria de Cáceres. La plaza estaba llena de luces brillantes, risas y el inconfundible olor a churros recién fritos. Pero algo había ido terriblemente mal. Tras días de preparativos y ensayos, la exhibición principal del evento no funcionaba. Un despliegue sofisticado de tecnología que prometía maravillas se había convertido en un producto del caos. 10 pantallas gigantes parpadeaban erráticamente en la oscuridad. Otros 10 expertos que habían volado desde diversas partes del mundo estaban reunidos, seguros de sus conocimientos, pero totalmente confundidos, humillados incluso. «¡Es imposible!», uno de ellos gritó, sus manos temblorosas sosteniendo un manual de instrucciones revuelto. La tensión era palpable, el sudor deslizándose por sus frentes brillantes. Murmullos de la multitud, primero llenos de curiosidad, se tornaron en frustración. «¡Esto es un desastre!», decía un hombre con una gorra de vaquero. Mientras tanto, Valentina Ramírez, empleada de limpieza, observaba a un lado. Había estado limpiando confeti y restos de comida mientras la tormenta tecnológica se desataba. Sus ojos, grandes y gélidos, se trasladaron a la pantalla en blanco que parecía burlarse de los expertos. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía creer lo que veía. Sin saber exactamente por qué, su instinto la empujó a acercarse. Se metió entre la multitud, notando cómo todos la miraban con desdén. «¿Qué puede hacer una empleada de limpieza?», pensaron sus miradas despectivas. Sin embargo, lo que otros no sabían era que Valentina había crecido rodeada de tecnología. Su padre, ingeniero mecánico, le había enseñado desde pequeña a encontrar soluciones donde parecían no existir. Cerró los ojos por un momento, recordando esos días. Con un golpe de valor, se acercó a una de las pantallas. Los murmullos aumentaron. La multitud se reagrupó a su alrededor. «Ella no sabe de esto», se escuchó. «Si no puedes arreglarlo, hazlo como sea», gritó su tío, retumbando en el eco de su mente. En un instante de lucidez, Valentina comenzó a ajustar cables. Una serie de luces parpadeantes iluminando su rostro decidido. Los expertos se quedaron atónitos, mientras ella, moviéndose con determinación, brillaba en su propia invención. Un electrizante destello de ingenio entre la confusión. Ricardo Carter, el inflexible CEO de la compañía detrás del proyecto, observaba desde las sombras. Era un hombre de traje estricto, cuya imagen de control absoluto empezaba a tambalearse con cada segundo que pasaba. Al ver a Valentina, algo profundamente humano se encendió en su interior. «¡Increíble!», murmuró para sí mismo, un chispazo de admiración en su voz. Finalmente, con un último ajuste estruendoso, la pantalla cobró vida, mostrando un espectáculo deslumbrante. La multitud estalló en vítores. Valentina sonrió brevemente, sorprendida de su propia audacia. Pero a su lado, Ricardo empezó a acercarse más. Los días corrieron rápidos entre la feria, cada vez más unidos. Pero Valentina estaba atrapada en un dilema. Una vez que recibió una carta de Stanford, su sueño de convertirse en ingeniera. La emoción y el miedo llenaron su pecho. Ricardo la notó, su mirada sincera atravesando la bruma de sus pensamientos. En una noche mágica, él se atrevió a confesar sus sentimientos, los ojos llenos de vulnerabilidad. Las palabras pesaron en el aire,
provocándole un nudo en la garganta. ¿Qué haría Valentina? ¿Se atrevería a seguir su pasión o se quedaría al lado de un hombre que había comenzado a abrir su corazón? La decisión colgaba entre ellos, llenando el ambiente con una tensión electrizante y un futuro incierto. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión flotaba en el aire, como un hilo delgado, listo para romperse. Valentina miraba a Ricardo, sus ojos entrelazados en una mezcla de miedo y emoción. La feria era un torbellino de luces y sonidos, pero en ese momento todo quedó en silencio a su alrededor. La multitud la observaba, murmurando, preguntándose qué decisión tomaría. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responderle, una explosión resonó en la plaza. Los gritos de horror llenaron el aire. Todo se volvió confuso. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y las pantallas se oscurecieron, pero no por alguna falla técnica. Un estruendo ensordecedor, como un trueno, tembló por el recinto. Valentina retrocedió. Su corazón se detuvo un segundo. No podía ser. Ante sus ojos, un grupo de hombres enmascarados rompió la barrera de seguridad, envueltos en humo y caos. ¡Es un ataque!, gritó una voz, mientras el pánico se apoderaba de la plaza. Las familias, los niños, todos estaban paralizados por el miedo. Ricardo, de pie a su lado, rápidamente se puso en modo de protección, empujando a Valentina detrás de él. La confusión crecía. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos ensordecedores. Las luces titilaban, desdibujando el miedo grabado en los rostros de los asistentes. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No era posible que esto estuviera pasando. Mientras todos comenzaban a correr hacia las salidas, sus instintos luchaban entre quedarse con Ricardo y ayudar. Pero, de repente, un ruido aún más fuerte resonó, como un golpe de mar, un desplome repentino en la tarima del escenario de la feria, y una lluvia de escombros cayó sobre la multitud. Valentina vio a su tío caer mientras trataba de ayudar a una madre y su niño a escapar. ¡Tío!, gritó, pero su voz se perdió en el caos. Su pecho se tensó, el terror inundando su mente. No, pensó, su corazón se rompía, pero debían hacer algo. Con Ricardo a su lado, en un impulso desgarrador, corrieron hacia la tarima desmoronada. Cuando llegaron, Valentina encontró a su tío atrapado bajo un trozo de metal retorcido. ¡Ayúdame!, rogó, el sudor empapando su frente y sus manos temblorosas sosteniéndolo. Fue un momento eterno. El tiempo se detuvo mientras se concentraban en liberar a su tío. Cada segundo lleno de dolor y desesperanza. Ricardo, a su lado, la miraba con una mezcla de horror y presión. Pero entonces, el rostro de su tío se iluminó con algo más que el pánico. Había un destello de reconocimiento. «Valentina», murmuró con un hilo de voz, «no sabes lo que...». Antes de poder terminar, un eco de risa siniestra resonó entre los escombros. En medio del caos,
Un hombre enmascarado se acercó a ellos, un brillo de satisfacción en sus ojos. ¿Buscabas soluciones? Puedo ofrecerte algo diferente, dijo en un susurro escalofriante. Donde vas, no hay regreso. De golpe, Valentina entendió que la feria no había sido lo que parecía. El mundo que conocía se tambaleaba, y el hombre revelaba secretos terribles que estaban al borde de desentrañarse. Aquello era un juego, y estaban atrapados. La decisión que había estado a punto de tomar con Ricardo y todo lo que había creído saber de él, ahora se transformaba en sombras que desvanecían su verdad. El aire estaba cargado, la pregunta en su mente gritando con fuerza. ¿A quién podía confiarle su vida en esta nueva y aterradora realidad? La mirada de Ricardo se cruzó con la de ella, y en ese momento el futuro se convirtió en algo completamente diferente. Un misterio desgarrador que la dejaba sin aliento. ¿Y si todo lo que habían vivido hasta ahora era parte de un plan más oscuro? La respiración se le hizo pesada y las palabras se atascaban en su garganta, porque ahora el verdadero desafío apenas comenzaba. Aquel instante parecía flotar en el tiempo. Valentina, con el corazón en un puño, miraba al hombre enmascarado, el terror helando su sangre. «¿Qué has hecho?», logró preguntar, pero su voz sonó ahogada, como si las palabras estuvieran resbalándole su garganta. El ambiente, antes repleto de risas y música, se volvió un campo de batalla. Los gritos de la multitud se intensificaban, distintas voces clamando por ayuda. Pero Valentina estaba atrapada en una burbuja de miedo, a un paso de perderlo todo. La mirada del hombre enmascarado no reflejaba solo una amenaza. Había una predicción oscura en sus ojos. Pero Valentina no podía dejar de pensar. ¿Cuánto conocía de él? ¿Era su aliado o estaba también involucrado en esta pesadilla? Mientras el caos se desataba, Valentina sintió un tirón en su pecho. Su mente se debatía entre el deseo de escapar y el impulso de proteger a su tío. Justo cuando se giró para buscarlo, su tío apareció, empujando a la multitud. Su expresión entre la urgencia y el terror. «¡Valentina, ven aquí!», gritó, pero el hombre enmascarado lo bloqueó. Un estruendo más resonó y el escenario se tambaleó. Valentina sintió una presión aplastante en su pecho. No podía dejar que su tío sufriera. Así que, armándose de valor, dio un paso al frente. «¡Oh! ¡No te atrevas a hacerle daño!», exclamó, desafiando al enmascarado. De repente, el hombre sonrió de manera escalofriante. «Si tu deseo es salvarlo, deberías saber algo. Él también está involucrado». Una ola helada recorrió su cuerpo. ¿Involucrado en qué? El aire se volvió denso, como si el oxígeno se estuviera evaporando. «¿Qué dices?», preguntó Valentina, con el corazón latiendo en sus sienes. La multitud había caído en un silencio espeso, todos escuchando, atrapados en esa revelación devastadora. «Tu tío ha estado trabajando con nosotros, Valentina», dijo el desconocido, su voz sonando como un eco lejano. «Un acuerdo. Por dinero, por poder. Te ha mantenido en la oscuridad, pero su ambición ha sido clara». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «No, no puede ser», murmuró, mientras una ola de incredulidad la golpeaba como una marea imparable. Miró a su tío, buscando alguna señal de que lo que decía el hombre enmascarado era falso. Pero en su mirada había algo más. No era la súplica que uno esperaría, sino una frustración mordaz. «¿Qué has hecho?», preguntó con la voz temblorosa. La multitud comenzó a murmurar, el pánico aumentando, el caos
amplificándose. Sus ojos se encontraron. Él no respondió, pero el silencio hablaba más que sus palabras. Todo lo que has visto, continuó el enmascarado, disfrutando del momento. Es parte de un juego más grande, querido Valentina. Con un gesto de su mano, la multitud empezaba a caer hacia atrás, entre luces estroboscópicas parpadeantes y gritos aterradores. Valentina se había encontrado de repente entre la traición de su propio tío y la confusión de sus sentimientos por Ricardo. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿A quién podía confiar? ¿Su tío había estado falsificando todo su amor, toda su vida? La rabia surgió como una ola dentro de ella, apretando su pecho. Finalmente, fuera del caos, una pregunta emergió sobre el torbellino de pensamientos. ¿Había algo más oscuro detrás de todo esto? La mirada fría del hombre enmascarado le decía que sí, que aún había secretos que descubrir. Mientras la feria se convertía en un campo de ruinas, Valentina sabía que la verdad estaba al borde de un precipicio. Y allí, en ese instante, se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre. Valentina estaba atrapada en una tormenta de emociones. La plaza se había convertido en un infierno lleno de gritos y caos, mientras el hombre enmascarado sonreía como si tuviera el control de todo. La incertidumbre se arrastraba por su cuerpo. ¿Qué quieres decir con que mi tío está involucrado? Las palabras se escabullían de su boca, temblorosas. La multitud apenas respiraba. Los murmullos se convertían en murmullos ahogados. Y en ese momento, todo pareció estancarse en el aire, como si el universo hubieran decidido suspender el tiempo. Tu tío es el cerebro detrás de este espectáculo. La voz del enmascarado resonó, fuerte e imponente. Las palabras cortaban el aire como cuchillos, y el rostro de su tío se descoloraba al mismo tiempo que el miedo se apoderaba de Valentina. Él ha estado esperando el momento perfecto para poner en marcha sus planes. Valentina miró a su tío, buscando respuestas en sus ojos llenos de pánico. «Tío, ¿es cierto?», gritó, su corazón estruendoso en su pecho. Pero él simplemente se quedó ahí, paralizado, incapaz de hablar, y eso la lastimó más que cualquier golpe. «Eres la pieza clave en este juego», continuó el hombre, su mirada fija en Valentina. ¿No es eso lo que querías? ¿La oportunidad de ser algo más? ¡Algo grande! Su tono era dulzón, una trampa envolvente que hacía que su piel se erí. Pero, mi querida Valentina, ¿no te has dado cuenta de que esto es mucho más grande de lo que imaginabas? Mientras la plaza se oscurecía, la multitud comenzó a retroceder. Las luces que antes brillaban con vida ahora destellaban, creando sombras aterradoras. Valentina sintió un nudo en su estómago. La adrenalina la mantenía alerta, pero también era el miedo lo que la drenaba. «No, no puede ser. Esto no puede estar pasando. Tu tío y yo hemos estado trabajando juntos desde hace años. Un proyecto que va más allá de esta feria». El enmascarado avanzó un paso. «Y tú, Valentina, eres fundamental. Si lo aceptas, podrías tener todo el poder que siempre has soñado». El rostro del hombre se iluminó con una risa siniestra. Algo en su mirada quebró un trozo aún más profundo en Valentina. «¿Por qué no le preguntas a tu querido tío cómo ha sido su vida un juego de engaños? ¿Por qué no le preguntas cuántas veces te ha mantenido en la oscuridad?» El silencio se rompió al instante, cuando de repente una explosión resonó en la distancia. Un destello de luz iluminó el cielo nocturno y todos giraron la cabeza hacia la fuente del ruido. La plaza tembló, los gritos se multiplicaron como ecos en sus corazones. El hombre enmascarado sonrió satisfecha
mientras varios hombres encapuchados comenzaban a moverse con agilidad, dirigiéndose hacia la multitud, armados y dispuestos a tomar el control. ¿Por qué están aquí? Valentina no podía asimilar el giro. La verdad encajando como piezas de un rompecabezas distorsionado. Un frío helado la recorrió al mirar a su tío, que de repente se estaba retirando, moviéndose hacia la salida, con la mirada fija en otra dirección. Como si hubiera estado esperando algo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se alejaba? «Pío», gritó, pero él no la escuchó. Su atención estaba firmemente dirigida hacia la entrada, donde otros hombres enmascarados comenzaban a entrar, aumentando el caos. «¡No! ¡Detente!». Sin embargo, él siguió adelante, dejando a Valentina sola, atrapada entre el miedo y la traición. El choque de lo inesperado se desató, cuando en un giro, una de las pantallas se iluminó de nuevo. Esta vez no era un espectáculo. Era un maduro rostro conocido, la imagen de su madre, desaparecida hacía años. Sus ojos la miraban con una mezcla de preocupación y sufrimiento, y las palabras que surgieron de sus labios fueron una mezcla de amor y aviso. «Valentina, debes huir. No confíes en él». El eco de aquella voz hizo que el mundo alrededor de Valentina se desvaneciera. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía ser esto posible? Y entonces la conexión se rompió y la pantalla volvió a quedar en negro, dejándola con un hilo de conexión desgarrador. Mientras las sombras se acercaban, todo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Valentina había sido arrastrada al centro de un caos de mentiras dentro de mentiras. «Tío, ven aquí, por favor. ¿Por qué no respondes?» El tiempo se redujo a un instante, la desesperación llenando su mente mientras la realidad explotaba en su interior. Había un oscuro secreto. La verdad se retorcía siendo arrastrada al fondo. Tenía que elegir. Pero ¿qué decisión podría tomarse cuando no sabía en quién confiar? ¿Y qué pasaría si su vida nunca había sido lo que parecía? La decisión estaba ahí, esperando ser tomada, mientras el desastre se acercaba más y más. La plaza, una vez llena de vida, se convertía en un terreno de secretos aplastantes y sombras que acechaban. Valentina estaba atrapada entre el horror y la incredulidad. La imagen de su madre había desaparecido, dejándola con un vacío oscuro y palpitante. Silencio. La plaza, una vez bulliciosa, ahora parecía un mundo detenido, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante de revelación. Las llamas del caos se extinguían y todos mantenían la respiración, porque nadie sabía cuál era el próximo movimiento. «¡No puede ser! ¡Tu madre está muerta!», gritaron murmullos entre la multitud. Las miradas de asombro e inquietud se cruzaban. Cada rostro buscando respuestas donde antes había solo diversión. Los hombres enmascarados se movían con una violencia calculada, pero Valentina sentía como si el mundo alrededor se desmoronara. Cada ladrillo de su vida apilándose en un caos cada vez más intenso. «El juego ha comenzado, Valentina», insistió el desconocido. Su sonrisa se expandía. Él se despertaba cada vez más intenso, disfrutando del control que detentaba. «Lo mejor de todo es que no estás sola. ¿Te imaginas la influencia que podrías tener? El poder es tuyo». ¿Poder? Valentina sentía que sus entrañas se revolvían. ¿Cómo podía pensar en eso cuando su madre estaba involucrada? La confusión arremetía en su mente como una tormenta. Creyó que conocía a su tío, pero ahora se preguntaba si su madre también había sido parte de todo esto. «Tío, ¿es cierto lo que él dice? ¿Estabas trabajando con ellos?». El rostro de su tío se transformó.
Había pasado de ser alguien que parecía solitario a alguien abrumado por la culpa y el miedo. Se movía de un lado a otro como un pez en una red. Valentina sollozó, la desesperación consumiendo su voz. «No es lo que piensas». «No me hables así», gritó ella, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de su pecho. «Estuviste a mi lado todo este tiempo y ahora descubro que eres parte de esto. ¿Qué más oculta? ¿Tu amor también es una mentira? ¡Suficiente!», retumbó el enmascarado. Su rostro brilla con una intensidad aterradora. «La verdad no espera y tú estás en el centro de todo. Pero hay algo más que debes saber». El mundo pareció girar un poco más cuando una explosión sacudió el suelo. La plaza estalló en pánico. Gritos ahogados resonaban como ecos de una tormenta. La multitud se dispersó como hojas frente a un huracán. Valentina vio a su tío caer hacia adelante. El caos lo había envuelto. Sus ojos se agrandaron mientras corría hacia él. «Tío, ven». La desesperación le desgarraba la garganta. Pero cuando alcanzó su lado, lo que encontró la llenó de terror. En su mano una pequeña caja brillante, que había caído de su bolsillo. Chisporroteaba con luces inconfundibles. «¿Qué es eso? ¿Qué tienes?», exigió, buscando en su rostro una respuesta. Él miraba su caja con terror, parpadeando como si estuviera a punto de ser atrapado en algo más grande. «Es un detonador», susurró, el miedo gripando su voz. El enmascarado sonrió como un depredador satisfecho. La plaza se volvió un mar de pánico mientras el rostro de Valentina se ensombrecía. «Esto es el fin. Si no decides actuar, todos se irán contigo», dijo el enmascarado, carcajadas resonando en su voz fría. La multitud, ahora convirtiéndose en sombras, retrocedía con más intensidad de lo que ella jamás podría imaginar. «Valentina, hazlo. Tienes que decidir», dijo su tío. La angustia brotaba de su corazón. «Hay más en juego de lo que imaginas. Puede ser nuestro camino de regreso. Tú puedes cambiarlo todo». No podía ser. Las palabras eran una locura. «¿Cómo puedes hacerme esto?», gritó, mientras el tiempo se desvanecía nuevamente. Su mundo se volvió un caos. Sentía que el levantamiento de la verdad la aplastaba, como si estuviera en el centro de un torbellino. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear una vez más, reflejos llenos de caos. La urgencia apretaba su pecho. Si su tío estaba involucrado, ¿acaso era él quien había sido el verdadero enemigo todo este tiempo? La tensión flotaba en el aire, un hilo fino que podía romperse con una sola decisión. Y ahí estaba, un salto al vacío. ¿Qué pasaría si se atrevía a apretar un botón? La vida de todos estaba en sus manos y la elección apenas comenzaba a tomar forma. «No puedo», pensó, luchando con su corazón dividido. Pero en ese instante, en medio del fuego y la traición, se dio cuenta de algo. Even si todo lo que creía se desvanecía, había una chispa en su interior que podía encender el cambio. El destino que había creído trazar se acercaba a un abismo. ¿Iba a apretar el botón que cambiaría todo? ¿O era su oportunidad para enfrentarse a la oscuridad que habían tejido entre ellos? La plaza brilló nuevamente, pero ahora el misterio se había intensificado. La verdad traía consigo más preguntas, y Valentina sabía que el camino al futuro había comenzado con esa decisión. Pero había una pregunta colosal en el aire. ¿Se atrevería a hacerlo? El aire estaba cargado de tensión. Valentina miraba la caja brillante en las manos de su tío, con el corazón latiéndole como un tambor. «Tío, ¿qué es lo que planeas?», exclamó, su voz un hilo tembloroso en medio del caos. La multitud se dispersaba,
Gritos resonaban a su lado, pero el mundo se había reducido a ese instante. Nada, Valentina, escúchame. Su tío balbuceaba, retrocediendo un paso. No era mi intención que te enteraras de esto así. La angustia en su rostro era palpable, pero Valentina no podía permitirse tener compasión. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Has estado en contacto con ellos! Gritando. El miedo la envolvía al ver cómo las sombras se acercaban cada vez más. El desconocido había mencionado secretos cósmicos y poder. Esto no es un juego. Su mirada se endureció. La rabia crecía como un fuego voraz en su interior. Pero antes de que pudiera decir más, un rugido ensordecedor atravesó el aire, y la plaza tembló de nuevo, como si la tierra misma estuviera protestando. Un grupo de hombres encapuchados comenzó a apresurarse hacia ellos, el pánico resbalando por las caras de todos. Ricardo, que había estado visible al borde del escenario, dio un paso adelante. Valentina, detrás de mí. Alzó las manos en señal de protección. Pero no era el momento para eso. El hombre enmascarado sonrió, disfrutando del miedo que ocupaba ese espacio. Tienes el poder para cambiar las cosas, Valentina, pero ¿puedes soportar la verdad? La intriga flotaba en su tono mientras todos miraban a Valentina, suspirando como si esperaran un milagro. Ella sintió el sudor frío correr por su espalda y su mente tambalear mientras un impulso oscuro se apoderaba de ella. «¡No podéis hacer esto!», gritó, alzando la voz por encima del ruido. Pero mientras su cuerpo parecía moverse en cámara lenta, el enmascarado continuaba acercándose. Fue entonces cuando surgió la verdad en medio de todo el caos. Un grito desgarrador atravesó la multitud. «¡Valentina! ¡Espera!». Su madre de pronto emergió de la penumbra, vestida con ropas desgastadas pero con una mirada ardiente. No era posible. Valentina se quedó paralizada. El tiempo se detuvo nuevamente. ¿Su madre había regresado? ¡Oh! El latido de su corazón resonando con fuerza. Todo lo que había creído saber se desmoronó en cuestión de segundos. La imagen en la pantalla ahora tenía sentido, pero la confusión la abrazaba. «No, esto no es lo que parece». El hombre enmascarado, visiblemente sorprendido, se quedó arreglando lo que había perdido. «Esto complicará las cosas más de lo que imagino». La multitud estaba en un estado de frenesí, los murmullos en mezcla con el ruido del caos. La historia que Valentina creía poseía hilos que la unían a su madre y a su tío de formas que había subestimado. «Valentina, escúchame». ¿Él? La voz de su madre se detuvo, y el frío arrugó el rostro del enmascarado. «No sé lo que te han contado». «No somos los villanos». Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué es lo que me han ocultado? Su corazón palpitante la instaba a comprender, a descifrar, pero la verdad caía en un abismo. Al instante su madre levantó la mano, impidiendo que su tío interviniera. Lo sé, hay cosas que no has entendido». Los hombres enmascarados rodeaban la plaza, su mirada fija en ellos, listos para actuar. «Todo esto es parte de algo más grande», continuó su madre, su voz temblando. «No hay forma de escapar, pero tú aún tienes el poder de cambiar el rumbo de todo». Valentina sintió el aire helado y su estómago se encogió. Todo lo que había creído hasta ahora giraba en torno a una mentira monumental. ¿A quién podía confiarle su vida en ese instante? La mirada de su madre era intensa, profunda, llena de secretos. Era como si el abismo de su realidad se estuviera oscureciendo más y más cada segundo. «Decide,
Tienes que decidir ahora, gritó su tío, empujando el detonador más cerca de ella. Si lo haces, podemos ganar. Su voz retumbaba en el aire, mientras la multitud contenía la respiración. Y entonces, en ese instante, la decisión cayó sobre Valentina como un rayo. Ella sabía que el destino de su vida y de los que amaba pendía de un hilo. La verdad se sentía como una trampa mortal. ¿Quién era realmente su enemigo? Las sombras se arremolinaban, se acercaban, el caos estallaba y el tiempo se tambaleaba sobre el borde de la locura. La plaza brilló con una luz inquietante, mientras un caos absorbente la envolvía. Era hora de actuar, pero ¿cuál sería su elección? ¿Embraciar el poder de la verdad o dejarse llevar por la oscuridad que había envuelto su vida? La pregunta resonaba en su mente mientras se preparaba para un giro que cambiaría todo. Valentina estaba atrapada entre el horror y la incredulidad. La luz parpadeante de la plaza parecía burlarse de ella mientras giraba la cabeza, tratando de asimilar la aparición de su madre. ¡Mamá!, gritó, su voz quebrándose como una rama seca. La multitud contenía la respiración. El caos se había congelado en un instante, y el aire se volvió denso como la niebla. Valentina, escúchame. Debes confiarnos. Su madre, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y temor. Era como si el mundo se desvaneciera alrededor de ellas. El enmascarado, que antes sonreía envenenado, ahora parecía sorprendido. Sus ojos resplandecían con la chispa de la amenaza. Un estallido de ruido irrumpe de repente. Un grupo de hombres enmascarados asaltó la plaza desde la entrada, armados y dispuestos a la violencia. «Es hora de que el espectáculo termine», gritaron, mientras el pánico se desataba de nuevo en un torbellino de gritos y carreras. Las personas se empujaban, alivianando la presión, y la tensión quedó enredada en los cuellos de todos. Valentina sintió el tirón de la adrenalina. Su corazón se aceleraba mientras la confusión se transformaba en una lucha interna. «Deténlos, por favor», instó a su madre, mirando la caja brillante en manos de su tío. Pero de repente, el hombre enmascarado, que había estado manteniendo la situación bajo control, se dio la vuelta, dejando al descubierto un arma que brillaba en su mano, como un monstruo listo para atacar. «Saben lo que tienen que hacer», gritó, apuntando a su madre. «No te acerques a ella, Valentina», ladró su tío, asustando a la multitud aún más. Pero la miraba con desesperación, y allí, en esa mirada, Valentina vio la verdad. No era solo su tío. Él era cómplice de algo más profundo, más siniestro. «¿Qué has hecho?», ululó Valentina, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero en ese instante, la plaza estalló de un fuego irradiante. Un crecimiento de luz iluminó cada rincón, y Valentina se cubrió los ojos. Lo que ocurrió en el siguiente segundo fue algo que jamás habría imaginado. La luz se apagó súbitamente y un grito desgarrador rompió el aire. El sopor momentáneo fue seguido de un crujido ensordecedor. Una figura se abalanzó sobre el enmascarado y, con una fluidez sorprendente, le despojó del arma. Valentina entreabrió los ojos con miedo, y ahí estaba, su padre. «¡Papá!», dejó escapar, y la revelación machacó su pecho como un ladrillo. Se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. La sorpresa y la confusión la abrumaron. «¿Eres tú?». «Pero creía que estabas...». Las palabras se enredaban en su mente. «Los creíste muertos, ¿verdad?». Su padre le respondió con dolor.
Tu madre y yo estuvimos en la sombra, esperando el momento adecuado para actuar. La multitud estaba en un estado de caos, pero el rostro de su padre recobraba el significado de lo que había creído perdido. El enmascarado, ahora desarmado, se encontraba en una posición vulnerable y con una mirada asesina. Se volvió hacia el padre de Valentina. «No puedes protegerla para siempre», amenazó, confiado aún. «Todo esto ha sido parte de un juego mayor». «¿Qué juego?», Valentina se atrevió a preguntar. No podía comprender. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estaba desmoronándose ante sus ojos. «¿Qué nos has ocultado?». «Estás en el centro de algo que nunca entenderás solo con estas piezas», dijo su padre, su voz retumbando entre el caos de la plaza. Las luces titilaban, el tiempo corría, y el peso de los secretos caía sobre Valentina como una losa aplastante. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos desgarradores. La desesperación se apoderó de todos. Nadie sabía en quién confiar. Y justo en ese momento, una revelación más impactante ocurrió. «¡Atrás!», gritó su madre, y cuando Valentina volvió la vista hacia ella, encontró algo espeluznante en su rostro. «¡Valentina!», gritó su madre, justo antes de que en un movimiento rápido activara el detonador que su tío había estado sosteniendo. Una alarma retumbó, el eco de un futuro tambaleándose entre explosiones. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?». Valentina sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El horror congelaba su sangre. La realidad de que su madre había estado trabajando con el enemigo estalló en su conciencia como un volcán. La plaza se llenó de humo. Los gritos se sucedieron como ecos contra las paredes. «Él tiene razón, Valentina, sobre el poder», murmuró su madre, sonrisa sombría. «Ahora es tu decisión». Todo había cambiado de golpe, y Valentina, atrapada entre el amor y la traición, sentía que el universo estaba a punto de culminar en el abismo. La luz del espectáculo se apagó de verdad, y todo a su alrededor se tornó en sombras. «¿Qué harás, Valentina?». La voz de su madre resonó, pero en su corazón solo quedaba una pregunta desgarradora. ¿Quién era realmente su madre? El futuro pendía de un hilo, y la respuesta estaba más allá de su alcance. Valentina estaba atrapada entre el horror y la incredulidad. La luz parpadeante de la plaza parecía burlarse de ella mientras giraba la cabeza, tratando de asimilar la aparición de su madre. «¡Mamá!», gritó, su voz quebrándose como una rama seca. La multitud contenía la respiración. El caos se había congelado en un instante, y el aire se volvió denso como la niebla. «Valentina, escúchame, debes confiarnos», su voz quebrándose como una mezcla de determinación y temor. Era como si el mundo se desvaneciera alrededor de ellas. El enmascarado, que antes sonreía envenenado, ahora parecía sorprendido. Sus ojos resplandecían con la chispa de la amenaza. Un estallido de ruido irrumpe de repente. Un grupo de hombres enmascarados asaltó la plaza desde la entrada, armados y dispuestos a la violencia. «Es hora de que el espectáculo termine», gritaron, mientras el pánico se desataba de nuevo en un torbellino de gritos y carreras. Las personas empujaban alivianando la presión, y la tensión quedó enredada en los cuellos de todos. Valentina sintió el tirón de la adrenalina. Su corazón se aceleraba, mientras la confusión se transformaba en una lucha interna. «Deténlos, por favor», instó a su madre, mirando la caja brillante en manos de su tío. Pero de repente, el hombre enmascarado que había estado manteniendo la situación bajo control se dio la vuelta, dejando al descubierto un arma que brillaba en su mano.
como un monstruo listo para atacar. «¿Saben lo que tienen que hacer?», gritó apuntando a su madre. «No te acerques a ella, Valentina», ladró su tío, asustando a la multitud aún más. Pero la miraba con desesperación. Y allí, en esa mirada, Valentina vio la verdad. No era solo su tío. Él era cómplice de algo más profundo, más siniestro. «¿Qué has hecho?», ululó Valentina, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero en ese instante, la plaza estalló de un fuego irradiante. Un crecimiento de luz iluminó cada rincón, y Valentina se cubrió los ojos. Lo que ocurrió en el siguiente segundo fue algo que jamás habría imaginado. De repente, un grito desgarrador brotó de los labios de su madre. «Valentina, no soy quien crees». El estallido de luz se desvaneció y la figura de su madre se iluminó con una aura extraña, como si estuviera transformándose ante el asombro de todos. «He estado trabajando para el enemigo, pero hay mucho más detrás de esto. Yo no soy tu madre». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Valentina se sintió atrapada en una pesadilla. «¿Qué? Deja de jugar. Esto no es momento para bromas», gritó, incapaz de procesar la confusión que surgía en su interior. La multitud murmullaba aterrorizada. Familias buscaban refugio. Niños lloraban. El caos se retorcía a su alrededor. «Tu madre murió hace años. Yo tomé su lugar», confesó, mientras la forma de su cuerpo parecía cambiar. El rostro de la mujer que había amado se transformaba en un rostro frío, despiadado. El hombre enmascarado sonreía, disfrutando el espectáculo. «No, esto no puede ser verdad». Valentina sintió un nudo en el estómago. La traición le rasgaba el alma. Su verdadera madre había sido un misterio, una sombra, y ahora esta impostora estaba desmoronando su única conexión con ese pasado. «¿Quién eres tú realmente?» «Soy una agente infiltrada para conseguir información. Estaría dispuesta a destruir lo que sea necesario para que las cosas salgan como deben», dijo la impostora, su voz dulce pero cortante como un cuchillo. Valentina retrocedió, el horror llenando su corazón. La plaza era un campo de guerra emocional, y el tiempo parecía haberse detenido. Su verdadero tío, el hombre a quien había confiado, ahora se encontraba confundido, mirando a esta extraña como si nunca hubiera creído que el horror podría ser tan cercano. «Tío, ¿por qué nunca me dijiste?» Lo intenté todo en su momento», dijo su tío, la angustia asomándose en su rostro. «Te prometí que estarías a salvo, pero el mal que acecha detrás de ti solo sigue creciendo. Esto no es solo un truco, hay planes mucho más grandes». Todo empezó a girar, su mente confundida entre la rabia y la certeza desgarradora de que la vida que conocía había sido una farsa. No tenía idea de a quién podía confiar. Su mirada continuó en el enmascarado que contemplaba la escena, como un director de orquesta. La impostora de su madre dio un paso hacia adelante. Su derecha, liberando un cilindro delgado que lanzaba un gas. «Valentina, todo lo que hice fue por el poder. Y si se desata el caos aquí, tú serás la clave para todo», dijo mientras la plaza comenzaba a llenarse de una nube oscura. Las luces titilaban y el aire se volvió espeso. Valentina sintió que se desmayaba, mientras las figuras de su madre y el enmascarado se fundían en un corriente que se elevaba ante su vista. La verdad se expandía y retumbaba en su mente. En un último intento por mantener su cordura, balbuceó: «¡Ah! No dejaré que esto termine así». Pero con cada segundo que pasaba, el gas la envolvía y la sala se oscurecía.
¿Eran sus aliados los que se disolvían en sombras? ¿O realmente había algo que la había engañado desde el inicio? La plaza estaba llena de frenéticas sombras, y la oscuridad se convirtió en el mar a su alrededor. La verdad, que había creído tener agarre, se deslizaba como agua entre sus dedos. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y qué camino quedaba para ella cuando la noche caía? Valentina se sintió atrapada en una niebla espesa de confusión. Las sombras que la rodeaban comenzaban a moverse entre susurros, gente gritando, caos desatado. El gas se aspiraba, pero había algo más que se agazapaba entre el horror. Una revelación, un destello en su mente que no podía ignorar. «Valentina, escúchame». La impostora miraba directamente a sus ojos, pero su mirada ya no tenía la calidez que había conocido. El miedo se mezclaba con el odio. Cuando te diga la verdad, todo tendrá sentido. «Cállate», Valentina respondió, el nudo en su garganta aprisionándola. «No tengo tiempo para tus mentiras». El rostro de su madre, la mujer que suponía que conocía, se desvanecía ante ella. «Eres parte de un experimento que superará cualquier fantasía sobre el poder». La impostora sonrió, pero era una sonrisa dura, calculadora. «Te están observando». Valentina dio un paso atrás, su mente volviendo a los murmullos en la plaza. Todo era un espectáculo, un juego. Siguió retrocediendo, sintiendo cómo su espalda rozaba un pilar. «¿Qué quieres de mí?» Las luces temblaban, girando y reflejando el pánico que empezaba a cubrirlo todo. «El detonador, Valentina». El enmascarado reprendió: «Eso no es suficiente. Tú eres la clave, eres la única que puede encender la chispa». Una explosión de luces atrajo su atención. En un movimiento repentino, el rostro de su madre se transformó. Su figura se contorsionó. Era como si alguien le estuviera quitando su piel. Y en un instante, la impostora desapareció, dejando lugar a otra persona, un hombre de rostro conocido, su padre. «¡Valentina!», gritó, su voz resonando en el caos. «Tienes que escapar. Todos van a quedar atrapados en esto». Esa revelación la golpeó como un rayo. «¡Papá! ¿Eres tú?». Las palabras se escaparon de sus labios con incredulidad. Todo lo que seguía eran ecos de amenaza, las sombras girando y alzándose en una danza macabra. La plaza rugía a su alrededor. «Eres más importante de lo que crees. Este lugar ha sido un campo de batalla por el control. Todo fue planeado. Desde el principio». Él avanzó, su brazo extendiéndose hacia ella. Su expresión era un cruce de desesperación y miedo. Las luces parpadeaban, intensificándose en un giro frenético. Valentina miró su rostro, buscando respuestas, un atisbo de la verdad en su confusión. «¿Cómo me has mantenido alejada de esto?». Su voz se quebrantaba, el dilema pesando como una losa. «Tu madre era parte de un plan mayor». Pero todo se volvió en su contra. Justo en ese instante, la plaza vibró con un sonido ensordecedor. La multitud se arremolinaba, empujándose entre sí. Gritos entrecortados subían como olas. «Huyen de la verdad, Valentina. Ya no estás a salvo», dijo su padre, mientras la figura del enmascarado comenzaba a acercarse nuevamente, con el detonador aferrado a su mano. «No puedes dejar que ellos». Pero sus palabras se cortaron cuando una explosión resonó a su lado. Todo se desató. El hombre enmascarado, ahora furioso, miraba hacia Valentina con el fuego de la ira. «Tú realmente no tienes idea de lo que está en juego. ¿Tú crees que el mundo se detendría aquí? Estás condenada, y todos lo saben ya». Un rayo atravesó la plaza, el cielo rugiendo, y entonces lo inimaginable ocurrió.
La caja en manos de su tío se iluminó, y mientras los ojos de todos se centraban en ella, activó un mecanismo. Un torrente de luz estalló hacia arriba, como un volcán de poder, absorbiendo todo a su alrededor, arrastrando a cada ser humano en un torbellino de energía. Valentina sintió un latido, un pulso atronador que la atravesaba, consciente del cambio radical que estaba por desatarse. La realidad comenzó a distorsionarse, mientras su mente explosiona con preguntas. ¿Era esa luz un poder absoluto o una trampa definitiva? ¿Quiénes eran realmente sus amigos y cuáles eran sus verdaderos enemigos? El caos era incontrolable, pero en el epicentro, Valentina se dio cuenta de algo devastador. La conexión con sus padres estaba tejida en algo más oscuro de lo que jamás pudo imaginar. Las densas sombras comenzaron a disolverse, revelando una verdad escalofriante. Valentina sintió que todo a su alrededor se desmoronaba como un castillo de naipes. La plaza era un estallido de gritos y sombras danzantes. Su padre, el rostro serio y la mirada llena de determinación, la tomó del brazo. «Tienes que confiar en mí, Valentina. Todo se resolverá, pero debes actuar rápido». Las luces parpadeaban con furia, el humo del gas la envolvía, y la figura del enmascarado se alzaba como un monstruo en medio del caos. «Este es el final de todo. Si no decides ahora, no hay tiempo que perder». Su voz era un eco que retumbaba en su mente. Valentina miró a su padre. «¿Qué quieres que haga?» La desesperación se mezclaba con la rabia. En sus ojos brillaban las antiguas memorias de una familia que había sido destrozada por secretos. Pero ahora sabía que no podía ceder al miedo. Debía ser fuerte. «Usa el poder que llevas dentro. Eres más que una víctima», gritó su padre, señalando la caja que el enmascarado había dejado caer. Valentina se acercó, el sudor en su frente deslizándose, mientras la multitud seguía en caos, con rostros confundidos y aterrados a su alrededor. La caja brillaba, emanando una energía que pulsaba como si le diera la bienvenida. Con un grito de aliento, Valentina la tomó con firmeza. Sin pensarlo, la alzó en el aire y sintió un torrente de fuerza recorrerla. «No dejaré que esto termine así», exclamó, su voz resonando con una convicción naciente. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de esperanza. «¡Vamos, Valentina!», gritó Ricardo, empujando a un grupo de personas hacia un rincón seguro. La plaza, una vez llena de vida, ahora vibraba con un sentimiento diferente, casi poderoso. El enmascarado sonrió con desdén. «Crees que puedes manejar esto, pero no sabes lo que estás provocando». Pero Valentina no dio marcha atrás. Con un giro de su muñeca, la caja destelló, con una luz brillante que iluminó el caos. El gas comenzó a dispersarse y el miedo se tornó en claridad. Valentina sintió que la conexión con su madre, aunque distorsionada, la guiaba. «Soy más fuerte de lo que piensan. Esta es mi historia y la de mi familia», declaró, mientras el poder de la caja brillaba como una estrella naciente, empujando a las sombras hacia atrás. La luz destelló, atravesando espesas neblinas, y el enmascarado, abrumado por la energía de Valentina, retrocedió, buscando refugio. El detonador que había empuñado ahora caía como un juguete roto. La multitud, sorprendida, comenzó a unirse. «No me detendré», gritó Valentina, avanzando hacia el enmascarado. La plaza vibraba, unida por la fuerza que había desatado. «Este espectáculo ha terminado». De repente, una explosión de luz iluminó el cielo y la figura de su madre apareció una vez más, pero esta vez era un recordatorio del amor,
no de la traición. Valentina, sigue adelante. Tienes todo nuestro apoyo. El enmascarado, tambaleándose, dio un paso atrás. Esto no acaba aquí. Pero Valentina sabía que no podía rendirse. La gente estaba con ella. La energía, delineando un futuro donde la verdad y la confianza volviesen a renacer. Una ola de poder estalló desde ella, empujando al enmascarado hacia la salida. Al caer, Valentina sintió el peso de los secretos dispersarse, mientras la sombra de su madre se desvanecía con una sonrisa. La plaza había recuperado su luz. Todos comenzaron a aplaudir, uniéndose en una celebración de nuevas posibilidades. Valentina miró a Ricardo, su amigo y confidente, quien avanzó y tomó su mano. «Lo lograste, lo hemos hecho, juntos». Pero una sombra aún quedaba en su mente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría realmente confiar en los que había perdido? A medida que la multitud alabara su valentía, una pregunta se instaló en su corazón. ¿La verdad sobre su familia y su futuro se desvelaría o quedaría envuelta en más secretos? Mientras el sol comenzaba a salir, Valentina sonrió, sabiendo que un nuevo capítulo se abría ante ella. Pero antes de dar el paso, había algo crucial que debían hacer todos. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Esto alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparta este video con al menos 5 amigos que deban conocer este final. Esta es la forma de apoyarnos y demostrar que eres parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más para compartirlo.